son las 11:26, estamos ya de vuelta y están con nosotros Gerardo Tábara, amigo de la casa y secretario general de Transparencia, y además justo Julio Castiglioni, experto en Derecho Municipal, que también ya es un casero de este programa y nos van a ayudar a analizar la coyuntura electoral que está color de hormiga, no solo por los candidatos, sino por lo que está pasando con la ley que los dos avisaron a tiempo que nos iba a meter en un menjunje en el que ya estamos metidos. Pero para poder comenzar bonito, tenemos un video en donde tenemos algunas campañas simpáticas, curiosas, creativas, y vamos a comenzar viéndolo. Vanesita, por favor. Han creado pues también a Iron Freddy, ¿no? Que es un personaje que lucha contra el mal. ¡Iron Freddy ya llegó! ¡Que tiemblen los corruptos! Bueno, yo en mi época he visto varios superhéroes, desde Superman, el Hombre Araña, he visto también Robocop, por ejemplo, también lucha contra el mal. Entonces, Pero Robocop sonaría un poco mal, ¿no? claro, pero Iron Freddy sí, ¿no? Freddy Lozano, un nuevo gallo a la región. Marca los 4 pollitos de Arequipa, avancemos. En Arequipa hay un candidato. En Arequipa hay un candidato. El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. Un ángel para Huaraz, y ahí estamos, ¿no? Emulando a un superhéroe. Ahora, importante señalar que el ángel de Huaraz se comió un par de empanadas entre la caricatura y la foto, ¿no? Porque con esas alas yo creo que se iba a dar unos volantines. Pero yo no creo que mi tierra necesite un ángel, yo soy de Huaraz. Justamente empiezo por preguntarle qué opina de estos pintorescos... Es parte del folclore peruano, ¿no? ¿Pero siempre ha sido así o estamos de mal en peor? Estamos de mal en peor. Sí, O ¿no? sea, claro, es que la gente ya no ve cómo captar la atención de los votantes y entonces entra a este tipo de propaganda que no contribuye en nada. Pero no subestima la inteligencia del votante porque... ¿Se acuerda usted Claro, del Tocotoco? El del helicóptero. Sí, claro que Ya, sí. ese señor al costado de este pata es Angela Merkel. O sea, es un estadista el hombre. Y se pone unas alas de papel y quiere volar. ¿Qué le pasa? Bueno, cuando tienes 113.000 candidatos, ¿no? Disputando 12.000 puestos, sin requisitos que tengan la suficiente exigencia, ¿no? Especialmente a nivel municipal, te pasan las cosas que te pasan, campañas orientadas a llamar la atención sobre la base de tu parentesco, difícil en realidad, con algún superhéroe, y no sobre la base de propuestas, no sobre la base de antecedentes limpios, o no sobre la base de financiamiento claro. Te encuentras con este tipo de campañas que no hacen sino seguir degradando la política. Cuando Ahora, no tenemos... una cosa, don Julio, que es importante decir, es que si gana uno de estos, Sí. no tenemos ningún derecho a quejarnos, ¿ah? Porque algo que Transparencia hace hincapié con frecuencia es que si el ángel de Huaraz o Iron Man o el arequipeño que bailaba con pollito gana, el pueblo lo eligió y después no podemos estarnos quejando, ¿no? Y yo he dicho que vamos a tener probablemente peores candidatos ganadores que el 2014. ¿Por qué? Por la cantidad de candidatos que se han presentado, al ser este proceso de 4 años, 1, y 2, al no haber reelección, todos se han sentido convocados. El 8 ha debido de haber terminado y el jurado haber proclamado los candidatos ya inscritos definitivamente. Esto no se ha producido a nivel nacional, y no por culpa del Jurado Nacional de Elecciones, sino porque siguen llegando expedientes. Hoy día han habido 2 audiencias, una a las 8:30 de la mañana y otra a la 1 de la tarde, empezó la segunda audiencia, donde se han visto cerca de 90 expedientes, y siguen llegando expedientes, por lo que dice el doctor. La cantidad de candidatos que se han presentado ha rebasado el sistema electoral
y el 8 que deberíamos saber ya quiénes son definitivamente los candidatos, incluyendo a la alcaldía de Lima, no se ha dicho nada por parte del ente electoral porque todavía estamos en procesos de calificación. O sea que se nos vienen unos ganadores de campeonato. Sí, porque vamos a tener una campaña de un mes, de 30 días, septiembre. Muy cortita, del 8 al 7. Sí, ¿no? y además de 3 semanas, porque la última semana es silencio. Así es. Ahora, doctor, le pregunto, si son 113.000 candidatos y el jurado tiene que revisar cada uno de los expedientes que se presentan, Sí. usted que tiene la experiencia que tiene en este ámbito, ¿cuánto demora revisar un expediente? No, muchísimo. Si el jurado no tiene sistemas automatizados O sea, e software. interconectados, software, pero además interconectados con las otras dependencias públicas, no hay forma de que revise 113.000 hojas de vida, solo por pensar en las hojas de vida. Hay una pregunta que uno podría hacerse. ¿Se ha pasado por un software los planes de gobierno para saber si son plagio o no? Y si se descubriera que son plagio, ¿existe alguna sanción en la norma que te diga que si presentas un plan de gobierno plagiado no puedas postular? No existe. Ninguna. No existe. No, pues porque en los dos casos en los que ha habido plagios en el plan de gobierno, que fueron el caso de el APRA y de APP, retiraron el plan de gobierno, pero por sanción social. Bueno, ya, y además pero no hubo es ningún la delito, primera ni oportunidad, sanción ¿no? No es la administrativa, primera ¿no? vez. Y tienes lo que te decía hace un momento, el tema de las hojas de vida. Las hojas de vida nosotros logramos revisarlas el 2014 en 3 días, 105.000 hojas de vida, porque tuvimos acceso al software del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Pero para eso necesitas conectarte con la base de datos de requisitorias de la Policía Nacional del Perú, sentencias judiciales que tiene el Poder Judicial, etcétera, y impuestos, SUNAT, etcétera, ¿no? Si no tienes esa interconexión, si no tienes una colaboración entre varias dependencias del Estado para con los organismos electorales, no hay forma de que puedas tener la seguridad de que los candidatos que allí aparecen o el candidato que estuvo antes aquí sentado y otros como él te están diciendo la verdad en su hoja de vida o no te la Claro, están porque diciendo. pueden consignar al mejor estilo de Yesenia Ponce cualquier cosa. Sí, claro, y no te tenemos forma enteras 2 años después, cuando ya recibió su credencial y te encuentras con el problema Y de cuando cómo ya ejecutó hace- 2 años de presupuesto, además. Sí, por supuesto. No, exactamente, y te encuentras con el problema de cómo retiras a Yesenia Ponce de su curul de parlamentaria, después de que cometió el delito, habría cometido el delito de Ese delito. falsedad, ¿no es cierto? Al Claro, inventarse... la República. Efectivamente, al inventarse estudios que aparentemente no tuvo. ¿Qué pasa si es que el señor Urresti, que estuvo aquí sentado, que tiene no solamente una sentencia por difamación, un proceso por homicidio, por el homicidio del periodista Hugo Bustíos, cuando fue jefe militar en la zona de emergencia, y una investigación por violación sexual? ¿Qué pasa si ganara la elección? Una querella que dice, hoy día ha salido en la República, en el portal de la República, que le habrían denegado el recurso de nulidad en la querella. Esto significa, por extemporáneo, esto significa que la sentencia queda consentida, pero no ejecutoriada. La persona que declara se equivoca o desconoce, porque fácilmente puede poner una queja y va a la Corte Suprema la queja. Los abogados solemos poner una queja cuando nos deniegan el recurso de nulidad, ponemos una queja y le permitiría continuar en campaña. Sí, por Si supuesto. gana, queda suspendido a resultas de la queja. Y si lo condenan, entonces lo vacan y entra otra persona. Entonces, ese es un tema Claro. que está latente. Sí, el punto no solamente es qué pasa con esta persona si gana la elección y su cargo, qué pasa con el electorado, que a lo mejor creyó en él y luego resulta que no va a poder ser su autoridad, ¿no es cierto? Pero la lo- señora pero- Victoria Espinosa, Pero si en me disculpa, Chimbote, lo que ha dicho, Sí. para un poco puntualizar el tema del señor Urresti, es que su proceso va a tener cosa juzgada antes del 7 de octubre. mira, Ese- no, ese eso, es el- eso- ese eso es- no lo puede determinar Pero ese él. es el grande. pues. Eso no lo puede determinar, hay varios No, procesos, la ¿no es querella. cierto? Fíjate, el señor Walter Adubiri, de Puno,
Sí. por el aymarazo, tiene una sentencia a prisión en segunda instancia, pero tiene un recurso de casación, está fugado, está prófugo y desde la clandestinidad ha inscrito su candidatura para gobernador regional de Puno. Bueno, Huguito Santos debatió desde Bueno, la cárcel, Gregorio ¿no? Santos ganó el gobierno regional de Cajamarca desde prisión y nunca pudo ejercer ese cargo porque estaba en prisión. Y cuando salió, bueno, decidió que no lo ejercía, ¿no es cierto? La señora Victoria Espinosa, exalcaldesa de Chimbote, inscribió su candidatura, y ahí está inscrita su candidatura a gobernadora regional de Ancash, y ahora está fugada, porque pocas semanas después de inscribirse la condenaron y se tuvo que fugar. Entonces, ese tipo de candidaturas, la verdad que resultan más preocupantes que el Ángel de Huaraz o el Pollito Pío de Arequipa, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido también? Se ha hecho lo que dice en parte el doctor, se ha cruzado información con el registro de antecedentes penales, con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, pero se ha descuidado todo lo referente con cruzar información con la SUNAR. ¿Con la SUNAR? Con la SUNAR. Ya. Y entonces lo que son los bienes están recién saltando. Hoy día un cliente viene y me dice que ya está en proceso, que le ha mandado un oficio para que aclare estos bienes que no habría declarado, porque recién la SUNAR le habría contestado al jurado electoral especial. O sea, no debió haberse inscrito al candidato porque no habría omitido información en su hoja de vida. Y si omite esa información en su hoja de vida, es causal de que te puedan excluir. Entonces, el tema de declarar los bienes ha sido muy flaco en esta oportunidad, es muy flaco. Y entonces ahí está... Y usualmente el desbalance patrimonial se manifiesta en los bienes. En los bienes, o sea, Claro, los bienes... Porque difícilmente alguien tiene plata bajo el colchón, pues, ¿no? Sí, mira, es claro que lamentablemente la corrupción no empieza cuando otorgas una licitación o abres un proceso de contrataciones. La corrupción empieza en la campaña electoral. Así de simple. Así de sencillo. La corrupción empieza con financiamiento de campañas electorales. Buena parte del financiamiento no es sino una coima anticipada. O sea, Odebrecht ha dicho que financió a todos, por si acaso, para estar en buenas relaciones con todos ellos. ¿Quién financia las campañas? Por eso es que el otro tema que Transparencia ha levantado es ¿quién te financia? Contraloría de la República ha levantado nuevamente su campaña Postula con la tuya, para verificar que no estén utilizando recursos, porque aunque se ha prohibido la reelección, hay muchos que están postulando para teniente alcalde, o que están postulando al hijo, a la esposa, etcétera, o que están postulando por el distrito vecino, y se podría sospechar que están usando recursos de la actual municipalidad para esas candidaturas. Pero si el Congreso nos está impidiendo, porque esa es la expresión, aprobó una ley que nos impide a los ciudadanos saber cuánto gasta y quién financia la candidatura de cualquiera de los 113.000 candidatos. La decisión del Congreso es, mira, primero te entrego la credencial de alcalde, de gobernador regional y después seguramente de congresista o de presidente de la República, y ya después me informas de dónde sacaste el dinero para tu campaña. Y si no me lo informas, te pongo una multa que OMPE no tiene capacidad de cobrar. Por lo tanto, no pasa nada. Vamos a ir a votar el 7 de octubre sin saber quién financió la campaña de ninguno de los 113.000 candidatos en este país. O sea, estamos eligiendo a 1.874 alcaldes a ciegas. A ciegas, por lo menos en términos de quién financia su campaña. Pero que es una pregunta fundamental. Es una pregunta fundamental. Nosotros hemos pedido que cada periodista, y perdóname que te lo diga también, le pregunte cada vez que venga un candidato, dígame por favor quién está financiando su campaña. Porque una cosa es que la ley le haya dicho, ya no estás obligado a informárselo a la OMPE, y otra cosa es que no tenga la responsabilidad ética y política de decirle a la población. Claro. ¿Por qué Nosotros es hemos importante? enviado, perdóname, Julio César, una carta a cada uno de los candidatos a nivel nacional. Se han mandado 113.000 Hemos enviado cartas. cartas a los candidatos a gobiernos regionales y a alcaldías provinciales. Ya. A todos les hemos enviado una carta con 3 fichas, diciéndoles, oiga, usted tiene acá la posibilidad de brindarle información a la gente. Nosotros vamos a volver el 7 de septiembre a sus locales para recabar
las O fichas. sea, todavía que ustedes van a ir a recoger. Sí, vamos a ir a recoger las cartas el 7 de septiembre, las fichas de aquellos que las hayan llenado e informaremos a la población si el candidato tal informó y el candidato cual no quiso informar. Bueno, la ley no lo obliga, pero que la gente lo sepa. Y que la Ahora, gente lo considere a la hora de votar. Les hago una pregunta a los dos para que me ayuden a abordarla cada uno desde el ángulo que maneja. Solidaridad Nacional ha colocado básicamente a 5 delincuentes en el poder. ¿No? Y ya está. El hijo del señor Castañeda, sin ser, por supuesto, heredero o vicario de los errores de su padre, ha dicho que él no tiene nada que ver y que él representa una nueva generación en Solidaridad. Pero ¿no tendría que haber algún mecanismo de sanción para un partido que es tan laxo con la gente que mete al poder? Porque este tema de la victoria con el señor Cuba ya parece Corleone. ¿Qué es lo que sucede? Lo de- Deberíamos Por favor. poner... Disculpe, doctor. Deberíamos establecer un capítulo. El problema principal es, lo sabe Transparencia, es que el Congreso de la República no quiere que haya una buena ley de partidos políticos porque a ellos no les conviene. ¿Por qué? Porque va contra sus intereses. Porque ellos forman parte de algún partido político y a través de los huecos que hay en la ley pueden manipular para poner a sus allegados, a quien le cargue el maletín, a sus sobrinos, a sus primos, a sus familiares, etcétera. Tendríamos que poner en esta ley parches, la ley que tenemos es una ley parche, tendríamos que poner un capítulo de sanciones. Primero que tendría que ser de amonestación, otro de suspensión de 6 meses y otra de cancelación del asiento registral en el ROP, que eso que no hay. ¿Cuándo hacer eso? Cuando se le miente, por ejemplo, al país o cuando sucede lo que está sucediendo, cuando un partido le presenta a la ciudadanía 5 delincuentes y que se encabezan bandas, porque encabezado en Villa María del Triunfo encabezaban bandas, en La Victoria encabezaban bandas, entonces, ¿cuál es la sanción del partido? No, yo no lo escogí, lo escogió el señor Luna. Y perdón, entonces no hubo elecciones internas. ¿Cómo lo escogieron? ¿Y dónde estaba el candidato a la alcaldía de Lima para coordinar precisamente con sus candidatos distritales con quienes va a hacer la Asamblea Metropolitana? Entonces, yo no puedo quitarme de esa responsabilidad y echarle a Luna porque ya se fue. Es el partido, es el responsable. Y en consecuencia, ¿quién nos garantiza? Si ellos dicen, no fui yo, fue Luna, ¿quién nos garantiza que la candidatura de hijo, de Castañeda hijo, también está bajo la misma lógica? Está escogiendo un X a los candidatos y después van a salir a decir, no, yo no los escogí, los escogió tal. Entonces, esa falta de seriedad debe ser sancionada. No existe en la ley ninguna posibilidad de sanción de parte del Jurado Nacional de Elecciones a través del ROF para que le pueda cancelar, por ejemplo, el registro de inscripción. Cuando pierden los requisitos que tenía al momento que se inscribió. Transparencia sabe perfectamente. Ninguno de los partidos cumple con los requisitos que tenía para inscribirse. Locales partidarios, un número de 60 inscritos por cada partido, por cada distrito. Por cada base. No hay nada de eso. Y entonces, si no hay nada de eso, ¿qué tengo que hacer? Cerrarte. Porque en caso contrario, estoy engañando al país y me estoy engañando yo mismo en mantener partidos cascarón, partidos que solamente aparecen en los procesos electorales y estos partidos que traen a todos estos aventureros que nos vamos a lamentar todo el país después del proceso electoral municipal regional. Mira, hay una herramienta que tiene el Jurado Nacional de Elecciones que es la ventanilla única de antecedentes para uso electoral, que se aprobó en el 2015 y está funcionando desde las elecciones del 2016. Este año, ahí cualquier partido o organización política tiene un código y consulta los antecedentes del candidato X. Todos los antecedentes, penales, judiciales, tributarios, de la SUNAR, etc. Y el jurado los pide a estas instituciones y se los entrega antes de inscribir a los candidatos, para que el partido decida si lo inscribe o no lo inscribe. En junio de este año, el jurado informó sobre la cantidad de consultas que habían realizado los partidos políticos. ¿Y cuántos eran? 37.000 en total. Pero había partidos que no habían hecho una sola consulta. Acción Popular no consultó nada.
Solidaridad Nacional, ya que lo mencionas, hizo solo 47 consultas. Y A nivel un montón de nacional. candidatos, ¿no? Bueno, por supuesto, 47 consultas. ¿Cuántos tiene la lista de regidores a nivel metropolitana? 41. Bueno, ¿cuántos candidatos tiene? ¿No? Y solo hizo 47 consultas. Entonces, no aprovechas una herramienta que te da el Estado con información oficial y gratuita. Y no solo eso, la situación que señala el doctor Castiglioni se vuelve peor porque en la misma ley que aprobó el Congreso el año pasado, que los exime de la obligación de informarle a la OMPE, le dice a los partidos, si es que un candidato recibe financiamiento ilegal en su campaña, no es responsabilidad tuya, partido político, es responsabilidad del candidato. Ya, pero Entonces está diluyendo al partido en la nada. Claro, y convierte todo en una responsabilidad Y convierte en una responsabilidad de cada uno de los 113.000 candidatos a nivel nacional. La pregunta que tengo que hacerles es, ¿cómo hacemos para que en 4 años, Dios quiera no estemos acá, Dios quiera que sigamos, no estemos acá sentados de nuevo, enfrentando las elecciones de ese año, diciendo otra vez tenemos el mismo problema? ¿Qué tenemos que hacer para empezar a cortar las ramas podridas de este árbol, de este tinglado que permite tanta fruta podrida? Todos los cánceres están saltando. Lo que dice el doctor Tábara, hoy día, por ejemplo, un caso en los informes orales de venta, unas tachas de venta de 3 motocicletas y de un vehículo antiguos, pero que no se habían declarado. O sea, la tacha se presentó porque no se habían declarado. Entonces, no se consultó a la ventanilla única o el jurado electoral especial no lo hizo. Pero entonces van a saltar todos los cánceres y lo que tenemos que hacer, un esfuerzo único, en que medios de prensa, la sociedad civil, el ente electoral, obviamente, entre sus 3 órganos, hagamos un esfuerzo mancomunado, lo que encabezaba con mucho ímpetu el anterior presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Tábara, justamente con el doctor Tábara, de aprobar el Código Electoral y el Código Procesal Electoral. El doctor Tábara, el anterior presidente del Jurado, Francisco Tábara, no había reunión donde decía un nuevo Código Electoral y Código Procesal Electoral y no quisieron aprobarlo. Y en consecuencia, eso es lo que tenemos. Ya, pero pongamos las cosas sobre la mesa. ¿Cuáles son las fuerzas políticas que no quieren una reforma? Todas. 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 ¿Por qué? Porque se están disparando al bolsillo. Yo lo que creo, lo que he podido constatar en estos años, empujando reforma política y reforma electoral, es que en cada fuerza política hay congresistas muy interesados en la reforma, pero que no es posible identificar una fuerza política como tal interesada en la reforma. Ya. ¿Me explico? Sí. Ya, ok. La mayoría del Parlamento tiene una enorme resistencia a la reforma política. Por eso es que lo que sacude el piso y hace que se empiece a hablar de reformas son cuando vienen iniciativas desde sociedad civil o iniciativas desde el Poder Ejecutivo, acompañados de ciertas acciones como las que tenemos en este momento en un marco donde la corrupción nos salta a la cara a todos. Y ya no solamente la corrupción de líderes políticos y empresariales, de jueces y fiscales también. Y en ese contexto político vienen propuestas de reforma y entonces recién el Congreso reacciona. Pero no hay reforma que no tenga que pasar por el Congreso. Sí creo que hay algunos puntos fundamentales que hay que discutir. Creo, como dice el doctor Castiglioni, que tenemos que establecer de una vez sanciones políticas y sanciones penales para el financiamiento ilegal. No puede ser que el financiamiento que provenga de narcotráfico y de corrupción a las campañas electorales tenga simplemente una multa que nadie la paga. Tienes que mandar a la cárcel a ese candidato y probablemente a los dirigentes que permitieron que se reciba ese dinero. Tienes que tipificar el delito de financiamiento ilegal de la política. Y hay que establecer sanciones políticas también. Hay que retirar del registro de partidos políticos a estas organizaciones que se demuestren los casos extremos. No estoy hablando de la primera queja, de la primera irregularidad. Hay que establecer una gradualidad. Pero estamos llegando a ese nivel. No estamos en otra situación, estamos a ese nivel. Creo que hay que establecer la obligación de las elecciones internas organizadas por OMPE. No que OMPE le preste la ánfora. No, que vaya. No, que OMPE organice la elección.
No ¿Y eso que le quién nos asesoren el asegura? padrón, que el padrón lo tenga RENIEC. Porque el que maneja el padrón es el que decide quiénes votan. Claro. Entonces eso Y nos que asegura puedan que votar. por lo menos hay una Por lo democracia. menos haya más transparencia y que el infla su jurado lo padrón. fiscalice. Ellos mismos se engañan. ¿no? Y entonces que no pueda No, y haber que el un Jurado militante... Nacional de Elecciones fiscaliza esos procesos. O sea, los tres entes integrantes del sistema electoral participan en las elecciones de los partidos políticos, donde haya la elección un militante, un voto, el mismo día. Que sea el mismo día a nivel nacional y todas las agrupaciones políticas para evitar también los saltapericos, que pues, están metidos siempre en las organizaciones Y hay políticas. una cosa más que creo que lo hemos conversado alguna vez aquí, Cristian, también contigo, que es, ¿por qué tienen que ser tan caras las campañas electorales? Cristian. Perdón, Mijael, ¿por qué tienen que ser tan caras las campañas electorales? ¿Caras para quién? ¿Para el mira, Estado o para el no, que postula? en general, entre lo que gasta el Estado y lo que gasta el partido, o sea, entre el 2006 y el 2016, el costo de las campañas electorales se triplicó, según los reportes que se dieron a la OMPE, y pasó de 22 millones a 65 millones de soles lo reportado. ¿Por qué no avanzamos a poner topes a lo que se pueda gastar en una campaña? Lima empezó ya a estar llena de carteles enormes, por todas partes. Claro, se vuelve una competencia y si pones un cartel, el otro tiene que poner dos. Y si pones uno de 4 y 10 y metros, el otro tiene que 25, poner uno de 5 metros, Ahora, porque es una competencia de quién gasta más. Con respecto a los carteles, y aquí le hago la pregunta al doctor Castiglioni, que es experto en estos asuntos. Hace un momento, una periodista amiga, Patricia Quispe, me mandaba algo que me dejó preocupado. Y es que en el frontis de la municipalidad de Lima se han colocado una serie de carteles donde no dice logo de Solidaridad Nacional. Le permito que le dé una mirada, disculpe usted que lo haga de manera tan precaria. ¿Ya? Y así como 3 o 4 más, están en el frontis de la municipalidad. Y lo que Patricia me preguntaba es, ¿no es eso ilegal? Sí, esto es ilegal. Porque yo no supe responderle, porque como no hay logo, vea usted, doctor Tábara. Primero, acá hay un delito penal que es el peculado por uso. Y en segundo lugar, no se puede hacer propaganda en los bienes del Estado. Ajá. Entonces, lo que se está poniendo es eso delante del frontis de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Entonces, esto se está aprovechando el burgomaestre, porque él no puede decir que desconocía este tema y como tal, evidentemente aquí el que tiene que actuar es el Jurado Electoral Especial de Lima Centro, porque al no ser la municipalidad, son dos entes los que fiscalizan la propaganda electoral, el jurado y las municipalidades. Pero las municipalidades, al ser parte de esto, al tener interés en esto, no hacen nada, ni han establecido mediante la ordenanza, ni han mejorado la ordenanza donde se deben colocar los paneles, no dan un paso atrás ni un paso adelante, se han quedado ahí estancadas. En consecuencia, si no interviene la municipalidad, el Jurado Nacional de Elecciones, cuya multa es de 30 UITs a 100 UITs. Es un montón de plata. Un montón de plata. Ahora, le hago la pregunta que me hacía Patti en la mañana. Ella me decía, si es que no está el logo y el espacio, lo que ellos han hecho es llamarlo como una exposición del trabajo, una exposición fotográfica de las escaleras. No se puede hacer No, pero- por varias razones. Explíquemela, Porque también por favor. la norma sobre publicidad estatal en periodos electorales prohíbe al Estado hacer cualquier tipo de publicidad. O sea, no puede hacer una exposición fotográfica. No puede nada, poner un cartel en nada. la calle que diga hoy inauguré un puente. Pero puede. no lo dice. Pero no solo eso, No doctor. importa, Por ejemplo, no puede. hay el Consejo de Coordinación Local, Sí. ¿correcto? En las municipalidades. No puedes poner un rótulo, un panel que diga reunión del Consejo de Coordinación Local. No. Una vez lo sancionaron, el jurado lo sancionó a Salud por poner un panel. O sea, el Estado, lo que dice el doctor, el Estado no puede hacer ningún tipo de propaganda. Ya. Salvo aquella que resulte de extrema Necesidad urgencia y y necesidad utilidad para el autorización pública y con la autorización del jurado. Exactamente, Y hay que con pedir permiso. autorización, Hay que pedir sí, permiso al sí, jurado o comunicarnos, especial de la zona. ¿verdad? Entonces, Digamos, el friaje en Puno. claro, Ok. no, naturalmente. Ya. Y en este caso el jurado electoral especial tendría que actuar de oficio. entonces. Sí, de oficio, pues Sí, para por eso tienen supuesto. sus fiscalizadores. Entonces, ¿dónde están los fiscalizadores que tiene el Jurado Nacional de Elecciones? Pues? Ahora, si le pusiesen una multa de 100 UITs a Solidaridad Nacional,
me imagino que quieran Va admitir. a hacer lo que hizo Alianza para el Progreso. Alianza para el Progreso le pusieron 4 millones. El Jurado Nacional no sé con qué criterio se la bajó a 2 millones y la judicializó. Y el Poder Judicial admitió que era un procedimiento administrativo y la judicializó y lo llevó a un procedimiento contencioso administrativo. Y ahí sí. Y ahí sí, pues, como Nunca- que dijo lo que dice el doctor. Nunca o sea, un partido no ha habido pagado posi- una multa. No hay posibilidad. Nunca ha pagado una No hay multa. posibilidad de cobrarles. No hay forma de ¿Y cobrarlo. por qué los partidos son personas jurídicas tan proclives a escaparse, a amagarle, a quimbosearle a la justicia? Porque están hechos por ellos mismos, pues. Claro. O sea, a ellos no les conviene ponerse los grilletes, porque si se ponen los Y grilletes... entonces, aquí me permito una pregunta para ir terminando. Cuando nosotros hablábamos, en otro contexto, ¿no?, de la reforma en el sistema de justicia, creo que estábamos todos los televidentes y los entrevistados de acuerdo en que no se puede autorreformar la justicia, porque evidentemente pues uno no va a poner la presión en donde corresponde que la haya. ¿Cómo se va a autorreformar el sistema electoral? Por eso es que tiene, por eso, entre otras razones, es que tiene tanta pegada la convocatoria de un referéndum, pues. ¿Por qué? ¿Por qué cala tanto en este momento esa propuesta del gobierno? Porque la gente se ha dado cuenta que el Congreso por sí solo no parece dispuesto a hacer reformas de fondo, a hacer una efectiva lucha para mejorar la representación política. Y ¿Y usted cree que combatir la vía corrupción. referéndum se podrían presentar, digamos, ideas que articulen un mejor sistema? Ese es Sí. el debate que tenemos Sí, que producir. Claro que sí. Yo creo que sí. Porque la población ve que es la única manera que pueda ser escuchado. A través de un referéndum. A través de un referéndum, porque los ciudadanos no tenemos iniciativa legislativa. Tenemos que salvo que juntarnos- pidamos firmas, ¿no? Exacto, tenemos que recoger nuestras firmas. Un ciudadano común Y y son un corriente montón como- de firmas, como- además. Sí. Lo que tenemos es una crisis de representación política, ¿no es cierto? Y entonces la gente ya no siente que su alcalde lo represente, ya no siente que su congresista lo represente. Cuando la democracia representativa entra en crisis, apelas a los mecanismos de democracia directa que la propia Constitución ha previsto. En este caso, un Ya. referéndum. Y doctor Tábara, ¿cómo hacemos para lograr este giro en el timón hacia una democracia más representativa sin caer en el asambleísmo? De acuerdo, perfectamente de O sea, acuerdo. Necesitamos... Porque hay una línea roja ahí peligrosa en donde ya la gente Sí. quiere decidirlo todo Sí, y sí, ahí sí. se No, complica no la se cosa. puede, no se puede. En un país como el nuestro eso Es muy no se difícil, puede, ¿no es cierto? Nosotros no somos Suiza. No, por eso. Los O sea, cantones no, suizos. acá no hay ¿no? cantones Claro. helvéticos para decidir Claro. si pintamos o no una Pero pared. no es un tema que vaya a resolverse en 5 años o en 10 años. Yo creo que necesitamos ir dando pasos desde ahora, reformas desde ahora, para esperar que por lo menos en 1 o 2 generaciones tengamos una nueva clase política capaz de representar mejor los intereses de la población. Por eso es clave aprovechar esta etapa que se abre previa al referéndum, más allá de que se vaya a dar o no se dé, no lo sabemos todavía. Es posible y es perfectamente legal y perfectamente posible, perdóname, que se produzca. Pero hay que aprovechar esta etapa para producir una discusión que enriquezca nuestra democracia, que active la sociedad civil, que se escuchen múltiples voces y no solamente las voces de siempre. Porque Esa es la idea. penosamente, en la gran mayoría de los casos, estamos siendo o gobernados por los mediocres o los mediocres se han metido a las instituciones públicas. Se han convertido en opciones de trabajo, pero de los mediocres. Si tú das una mirada a la historia, el Congreso, el Senado del 92, Ulloa, Álvaro Landini, Sánchez, Vallerriestra, Borea, Osterling, o sea, ese señor Ramírez Senado, Eliar, ¿no? o sea, De acuerdo. con lo que tenemos el día de hoy, No, es una es desgracia. una vergüenza. Y eso tiene que ver con las leyes electorales. Pero por supuesto. Señores, pues, hemos volado en tiempo, les agradezco muchísimo por ti, haber venido, ha gracias. sido un gusto como siempre No, escucharlos pero y estoy nosotros seguro es que un gusto. volverán antes de las elecciones para No te ayudarnos olvides de a preguntar elegir. quién financia a los candidatos. Fundamental, se lo voy a preguntar a todos bien. nuestros invitados. Muchas gracias por venir, nos Gracias. vemos mañana con ustedes a las 11 de la noche, tengan ustedes una buena noche. Chao.